Lleva por tema los protagonistas. Vamos a ver, los protagonistas, no cualquiera, sino son los protagonistas históricos. ¿Quiénes son ellos? Que salvan el pasado. Son los protagonistas históricos que salvan el pasado, y vamos a ver Hechos capítulo 1, el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 8. Acompáñame, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 1, versículo 3 y el versículo 8. Si lo encontraron, un fuerte amén, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 1, versículo 3 y el versículo 8, y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Si nosotros, no sé, ustedes de repente recordarán, hace mucho tiempo, acerca de Laika, una perrita que habían tomado como un experimento. Laika le habían mandado al espacio. Ese experimento era un experimento sin retorno, es decir, Laika iba a subir al espacio, pero no tenía retorno. Era un experimento en el cual era el tiempo de la competencia, quién llegaba a la luna en ese tiempo, en Estados Unidos con la Unión Soviética, quién llegaba a la luna más primero, ¿no? De hecho que Laika murió por el efecto del calor y por el ruido, murió rápidamente, pero ese experimento, lógicamente que produjo un gran cambio, una gran revolución en cuanto a la era espacial. Y así como la modernidad avanza en cada tiempo, en cada época, así como la ciencia avanza en cada tiempo, así también los problemas espirituales van en aumento cada vez. A medida que avanza la tecnología, a medida que avanza la ciencia, también los problemas espirituales van en aumento. Si nosotros, más que todos los mayores, nos hacemos un recuerdo cómo era nuestra niñez. Yo recuerdo, por ejemplo, mis padres me dejaban ir solito al colegio. Iba caminando 20, 25 minutos al colegio y no pasaba nada. Iba tranquilo. Pero hoy en día es bien difícil dejar a nuestros niños que vayan solos al colegio por los problemas que pasan. ¿Por qué? Porque hay tantos problemas, personas que tienen problemas espirituales, problemas mentales que ya atentan contra la integridad de nuestros niños, ¿no? Los problemas aumentan. También recuerdo en una época, por ejemplo, yo vivía en una ciudad, en Chimbote, y recuerdo que un día amanecimos, mi papá tenía una bodega en la casa, y recuerdo que habían matado a una persona a una cuadra de mi casa, habían matado en un pasaje, habían asesinado. Y todo el mundo hablaba de ese asesinato, todo el mundo hablaba. ¿Cómo había sido? ¿Por qué había sido? ¿Quién había sido? ¿Por qué lo habían matado? Era la noticia del día. E inclusive llegué al colegio, porque mi colegio quedaba a una cuadra de mi casa, llegué al colegio, y entre mis amigos hablábamos lo que había pasado. Era una noticia del día. Hoy en día, hablar de muerte es algo normal. Hablar de asesinatos es algo normal. Más bien nos sorprendemos cuando no escuchamos de asesinatos. Es todo lo contrario. Entonces uno puede decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? No solamente en nuestra sociedad, no solamente en nuestra nación, no solamente en la región donde vivimos, sino esto es en todo el mundo. Los problemas han aumentado. Por esa razón, la Biblia dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha llegado sobre ti la luz de Jehová, la gloria de Jehová ya está sobre ti. He aquí tinieblas cubren la tierra. Isaías 60, versículo 1 al 2. Levántate y resplandece, porque el mundo entero está rodeado de tinieblas. ¿Y cuáles serán
lo contrario a la luz? La oscuridad. ¿Sí o no, remanentes? Lo contrario a la luz es la oscuridad. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz, y una luz, una lámpara, no se puede ocultar, sino que se pone en lo más alto para que la luz brille, ¿verdad? Para que la luz brille. Mientras más alto se pone, la luz más se expande. Por eso, Juan también nos dice que nosotros no tenemos por nada de tener temor. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene temor, trae en sí castigo. Miren ustedes lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 18 al 19. Primera de Juan 4, 18 al 19 dice que en sí el temor trae castigo. Por eso el que tiene temor significa que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y Juan es muy concreto en lo que dice. Y esto es lo que también Job declara en Job capítulo 3, versículo 25. El temor que tanto tenía me ha sobrevenido. Finalmente ha venido lo que tanto yo temía. ¿Cuál era el temor de Job? El temor de Job era perder lo que tenía, todas sus posesiones. Por eso perdió todo y al final del capítulo del libro de Job, ¿qué declara? Finalmente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y conozco realmente que tú eres real, conozco realmente que tú eres un Dios vivo. Por eso el día de hoy yo los bendigo para que por nada estemos preocupados, porque cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros nos afanamos, es ahí donde Satanás nos engaña. Sin embargo, Cristo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del tiempo, hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién nos puede detener? ¿Quién nos podrá hacer frente? Si el Todopoderoso está juntamente conmigo. ¿Amén? Amén. Por eso, Pedro también dice, echen toda su ansiedad sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque de lo contrario, si estamos ansiosos, si estamos preocupados, Satanás, que es como un león rugiente buscando a quien devorar, va a venir y nos va a atacar. Por eso el día de hoy son los protagonistas históricos. Nosotros somos personas históricas. Nunca antes hubo personas como nosotros, remanentes. Nunca antes hubo remanentes como ustedes. Ni después habrá uno como ustedes. Ustedes son únicos. Nosotros somos únicos. Esas son las respuestas sin precedentes. Y como somos personas sin precedentes, personas únicas, Dios también ha prometido darnos respuestas únicas, respuestas sin precedentes, respuestas realmente que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Nosotros mismos, cuando estábamos un día separados de Dios, estábamos ajenos de la ciudadanía del reino de los cielos, estábamos privados de la gloria de Dios, pero un día Cristo vino a nuestras vidas, nos tomó como sus hijos. Ahí realmente marcó la inflexión de nuestras vidas. Cambió el destino de nuestras vidas. Cambió el destino eterno de nuestras vidas. Ahora nosotros somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Y eso debemos tenerlo bien claro en nuestras vidas. Porque eso es la base de nuestra fe. Eso es la base realmente de nuestra vida de fe. ¿Quiénes somos y quién es realmente nuestro respaldo? Somos hijos de Dios y nuestro respaldo es el reino de los cielos. Amén. Amén. Eso es cierto, tenemos que tenerlo bien claro eso, sobre todo los remanentes. ¿Por qué razón? Para que no nos dejemos engañar por las circunstancias o el ambiente, para que puedan tener victoria en sus estudios. Si nosotros vemos en Romanos, vamos a ver, en Romanos, capítulo 9, por acá lo voy a poner, Romanos capítulo 9, el versículo del 4 al 5, Pablo dice, ¿quiénes son los patriarcas? Vamos a leerlo, ya vamos a buscarlo lo que dice. Por favor, hermano Arthur, si lo tiene. Romanos 9, 4 al 5, sí, por favor. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Es decir, Dios le dio el pacto ¿a quién? Al pueblo judío, a los israelitas. Dios, a través del pueblo judío, iba a empezar este movimiento del evangelismo, este movimiento de las misiones.
Pero ¿cuál fue el concepto del pueblo judío? Dios nos enviará al Mesías, nos salvará y va a destruir a todos nuestros enemigos. Ese era el concepto del pueblo judío, por eso que ellos fracasaron. Ahora, es como que, por ejemplo, hay una enfermedad y nosotros rápidamente inventamos una medicina y le damos a una persona para que lo comparta con todo el mundo, pero esta persona lo tiene para sí. Similar fue el pueblo judío. Ellos pensaban que era el pueblo único, el pueblo escogido. Dios vendría a salvar únicamente a ellos y al resto iba a destruir. Por esa razón, con esto nosotros podemos entender que ellos no entendieron lo que era el problema. ¿Qué tipo de problema? El problema original. Ellos desconocían realmente qué significa el problema original. No sabían qué es el problema original. ¿Por qué? Porque ellos estaban centrados únicamente en las tradiciones, estaban centrados únicamente en las leyes, estaban centrados únicamente en las normas de vida. No miraron realmente en sí el problema fundamental. Es por eso que ellos iban en constantes problemas, a tal punto de que cuando estaban al frente, estaba Cristo al frente, delante de Pilato decían los judíos: crucifíquenlo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, condenaron a sus propios hijos por no entender este problema. Ahora, ¿qué es el problema espiritual? ¿Qué es el problema original? Remanentes, ¿qué será el problema original? El problema original es que Satanás nos pone a nosotros trampas. ¿Qué tipo de trampas? Las trampas de Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. ¿Por qué nosotros lo llamamos trampa? ¿Por qué razón? Porque Satanás le puso una trampa a Eva, le puso una trampa a Adán. No vas a morir, vas a ser como Dios. Eres una trampa, vas a ser como Dios. Igual hoy en día, muchas personas se esfuerzan por ser alguien que ni siquiera son. Viven de apariencia nada más. ¿Eso qué es? Eso es una trampa. La sociedad ha caído en una oscuridad tan grave realmente que muchas personas dicen: mi vida es como un infierno. Pero desconocen que más adelante, en el futuro, si están separados de Dios, les espera realmente el verdadero infierno. Muchas personas ponen su enfoque en querer tener éxito. Pero yo pregunto, ¿será verdadero éxito estar separado de Dios? ¿Alcanzarán verdaderamente un verdadero éxito estando separado de Dios? Eso realmente es un falso éxito. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso hace que las personas, mientras más se esfuerzan por sobresalir, un día caerán como la Torre de Babel. Mientras más alto suben, mientras más alto llegan al éxito, más aparatosa es la caída. Mientras más alto suben, caen, hasta el punto que algunos ya no pueden levantarse, caen en depresión, caen en angustias. Y estos son trampas que Satanás realmente ha puesto, y son las consecuencias de un problema original. Un problema que ni usted ni yo lo hemos cometido. ¿Quiénes cometieron estos problemas? Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hay que conocer realmente este problema, hay que conocer realmente para que nosotros podamos comprender y entender lo importante que es sanar y salvar realmente el pasado. Y esto no solamente queda ahí, sino que Satanás ha puesto lazos. Hay lazos en este mundo. ¿Qué tipo de lazos? Lo que habla Hechos capítulo 13, 16 y 19. ¿Cuál es el trasfondo de Hechos capítulo 13? La chamanería. Hechos capítulo 16, la adivinación. Hechos capítulo 19, la idolatría. Las personas, por querer tener éxito, en su afán, en tanto preocuparse por el futuro, buscan respuesta a través de la chamanería. ¿Cuántas personas conocemos? Yo conozco muchos que están en esas lecturas de las manos. Leen las manos, lecturas de las cartas. Eso realmente son lazos que Satanás ha puesto en este tiempo. Al punto de que algunos caen en una idolatría total. Que cuando hablas de Cristo, cuando hablas del Evangelio, ni siquiera quieren escuchar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una costumbre de adoración a un ídolo, a un santo.
mientras más le piden bendición a esos ídolos, le viene más maldición. ¿Por qué? Porque están desconociendo un problema original, un problema fundamental que está afectando no solamente a la vida personal, no solamente a un ser individualmente, sino que afecta a toda una generación, porque cuando uno hace idolatría, esto afecta hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Dios. Por eso aquella persona o aquella familia que hace idolatría, en otras palabras, está aborreciendo a Dios. No lo digo yo, la Escritura lo dice así. Amén. Por eso rápidamente tenemos que darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos que sanar. Y esto realmente lleva unas ataduras. Hay ataduras. ¿Cuáles son las ataduras que está poniendo Satanás en este tiempo? ¿Cuáles son esas ataduras que Satanás ha puesto en el camino de las personas? A esto nosotros lo llamamos los 6 estados. ¿Qué tipo de estados son estos? Satanás ha conquistado al ser humano, los tiene atormentados, hace que el ser humano caiga en problemas mentales, hace que el ser humano caiga en problemas espirituales, hace que el ser humano viva en constantes problemas físicos que en los peores de los casos se desconocen las enfermedades. ¿Y esto a dónde conlleva? Esto conlleva realmente a que un día de tanto sufrir viene la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido para el hombre morir una vez y después el juicio. Es decir, no existe la reencarnación. Algunos piensan la reencarnación existe y no existe la reencarnación. Mis remanentes, reencarnación no existe. Hebreos 9, 27 dice: está establecido para el hombre morir una vez y después el juicio. Y bueno, fuera que eso quede ahí. Muero yo y se soluciona el problema. No se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque como yo no he solucionado este problema, dejo una herencia espiritual a mi siguiente generación. Y eso es triste. Que mi generación vuelva a pasar por lo mismo que yo he pasado, y aún mucho más fuerte, porque a medida que pasan los años, el problema espiritual más se intensifica. Por eso rápidamente nosotros tenemos que ver qué es y qué conlleva estar sumergido en este problema original. Y esto es algo que los judíos no entendieron. No entendieron. ¿Por qué razón Dios nos envió a Jesucristo? ¿Por qué razón Cristo vino a este mundo? El día de ayer justamente estábamos tocando. ¿Por qué Jesús tiene que ser el único camino para nosotros? ¿Por qué razón? Porque Dios mismo nos ha dado ese camino. Porque Dios mismo nos ha dado esa respuesta. Si fuera otro, la Biblia lo diría, pero no lo hay. Solamente Cristo es quien puede solucionar este problema. Entonces, si esto es cierto, ¿qué significa entonces la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación para que nosotros enfaticemos tanto en esto? La salvación es la solución del problema de mí, primero, de mi pasado. Todo mi pasado ya ha sido consumado. Todo mi pasado ya ha sido terminado. Todo mi pasado ya ha sido solucionado. ¿Por quién? Por Cristo. Cristo ha solucionado realmente todo mi pasado. Y por eso Cristo me ha sacado del trasfondo del infierno. Esto realmente es la salvación. Que Cristo me ha sacado, me ha librado del trasfondo del infierno. Ya nunca tendré realmente este trasfondo del infierno. Ahora mi trasfondo, ¿qué es? El reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos es ahora mi trasfondo. Estaba atrapado en la mano de Satanás. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. No hay nada que nos pueda atar a este pasado. ¿Por qué? Porque la salvación significa que Cristo ha solucionado todo mi pasado, me ha sacado del trasfondo del infierno, ha destruido a Satanás. Ahora mi presente ha sido resuelto y por ende mi futuro, ¿qué pasa con mi futuro? Ya está asegurado, está garantizado. Esto es la salvación. Disfrutar esto realmente es vivir sin remordimiento. Vivir con este trasfondo realmente es vivir completamente libre. Vivir con este secreto de que ya todo mi pasado ha sido solucionado, que ya
el infierno ya no tiene parte ni suerte en mi vida, que aún Satanás ya ha sido aplastado bajo mis pies, que aún el presente, el día de hoy, ya ha sido resuelto. Eso es realmente vivir en libertad. Eso realmente es vivir que ya todo ha sido ya solucionado por Cristo Jesús. Acompáñenme, por favor, vamos a ver Salmos 124. Salmo 124, el versículo 7 y 8, por favor. Amén. Por favor, hermano Artur, Salmo 124, versículos 7 y 8. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Amén. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Ya se rompió el lazo que nos tenía atado. Ya ha sido roto ese cordón. Ahora somos libres. Nuestra mano ahora está en la mano de Dios Trino. Amén. Nuestra mano está en la mano de Dios. Nuestra vida ya no está en esta situación. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hemos sido trasladados. ¿Por qué queremos regresar? Así quieran regresar, ya no pueden porque ahora son hijos. Amén. Amén. Somos hijos, disfrutemos ahora de esto, de esta identidad. Ahora, aquellos que no conocen esta realidad, dice la Biblia que Satanás ha levantado, como dice la palabra, en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Satanás ha levantado unas torres. ¿En dónde? En mi vida. Satanás ha levantado torres en mi casa. El hombre fuerte. Dios habló acerca del hombre fuerte. Si una persona fuerte entra a tu casa, ¿lo podremos sacar nosotros con nuestra propia fuerza, con nuestros propios medios? Es imposible. Tiene que venir una persona superior a ese hombre fuerte para poder sacar de aquella casa. Por eso Cristo dice, tan solo atando a este hombre fuerte y echándole de aquella casa, realmente viene el reino de Dios. Por eso yo los bendigo para que nosotros podamos orar por nuestra siguiente generación. Sabemos que el futuro llega, pero nosotros hay que traer el futuro al presente. Señor, que mi siguiente generación, que mi posteridad pueda estar presente en la línea del Evangelio. Que mi posteridad esté al frente de la línea del evangelismo. Que mi posteridad esté al frente de la línea de las misiones mundiales y quebrantar esas torres que Satanás ha levantado. Ha levantado Satanás. También, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, habla de unas fortalezas. Satanás ha levantado fortalezas, ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Unas ideologías que van en contra del Evangelio. Estas fortalezas nosotros tenemos que derribarlas rápidamente. ¿Por qué? Porque somos protagonistas que vamos a salvar el pasado. ¿Con qué? Con el pacto de solo Cristo, solo el Rey de Dios y solo el Espíritu Santo. No hay otra respuesta para nosotros. Amén. El día domingo hablamos acerca de la torre eterna que levantó David. ¿Y cómo levantó David esa torre eterna? Aferrándose a la palabra. Nosotros vivamos realmente aferrándonos a solo Cristo. Que sea solo Cristo prioridad en nuestras vidas. Que sea solo Cristo suficiente para nosotros. Lo que tanto estaba buscando Saúl, para David no le hacía falta. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y ahí estamos nosotros completos. Ahí nosotros estamos seguros. ¿Por qué? Porque Cristo realmente lo es todo. Y con esto nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 4, nos dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz de Cristo, que es la gloria de Dios. Por eso Satanás es el príncipe de este mundo. Y mientras nosotros estemos caminando en este mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a hacer una batalla espiritual. Pero vamos a hacer una batalla espiritual correctamente, sabiendo ya que Satanás
es un ser vencido, ya está vencido. Simplemente vamos a ir al campo a confirmar lo que Dios ya ha preparado para nuestras vidas. Solamente es ir al campo y resplandecer esa luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Amén. Ese es el mensaje del día domingo también. Levántate y resplandece, porque esta luz ya está sobre nuestras vidas. Esa luz ha sido sobre nosotros. Cristo lo dice: ustedes son la luz del mundo. Amén. Amén. Somos esa luz. Por esa razón, cuando nosotros vamos al campo en oración, hay que resplandecer esa luz. Cuando vamos a nuestros trabajos en oración, hay que resplandecer esa luz. Cuando vamos a sus estudios remanentes, que el lunes empieza el colegio, en oración, resplandezcan esa luz. Amén. Y ahí quedaste toda oscuridad. ¿Por qué? Porque Isaías dice: he aquí, tinieblas cubren la tierra. ¿Y cómo vamos a alumbrar? Con la luz de Cristo. Amén. Amén. Con la luz verdadera. Por esa razón, rápidamente tenemos que ver qué es lo que tenemos que despojar. ¿Qué es lo que tenemos que despojar? Tenemos que despojar lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando Cristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron: eres Jeremías. Algunos dijeron: eres Elías. Otros: Juan el Bautista, o algunos de los profetas. Esas cosas rápidamente tenemos que despojarlo. ¿Por qué? Porque Cristo no es Jeremías. Cristo no es Elías. Cristo no es Juan el Bautista. El misticismo, el legalismo, el humanismo se ha centrado en la iglesia. Eso rápidamente tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Después que Pedro hizo la gran confesión, en Mateo capítulo 16, en el versículo capítulo 17, del 1 al 11, en el monte de la transfiguración, ¿qué sucedió ahí? Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero al instante se oyó esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al instante Pedro levantó su mirada. Elías y Moisés habían desaparecido y quien quedó fue Jesucristo. Por eso tenemos que despojar todo legalismo, tenemos que despojar realmente todo ese misticismo que lo único que hace es traer daño y confusión a la iglesia. Cuando Cristo enseñó en el monte de las bienaventuranzas, Cristo prácticamente habló de un cambio de vida, de un estilo de vida. Lo que más sorprende es cuando empiezan: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué dice los pobres en espíritu? ¿Por qué razón? Estuve viendo eso. ¿Saben por qué? Porque hace falta realmente comprender que espiritualmente estábamos quebrantados. Espiritualmente estábamos nosotros arruinados. En otras palabras, ver realmente que espiritualmente estábamos nosotros fracasados. ¿Pero qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios por ello. Amén. Amén. Eso es la verdadera victoria. Es un cambio de vida, rápidamente despojar de aquello que yo considero importante, despojar aquello que yo considero fundamental. Es un cambio de pensamiento, ver los problemas de otro lado, de otra perspectiva, que sean solo Cristo en nuestras vidas. Ahora, esto es lo que tenemos que despojar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que levantar? Ahora, si esto, ¿qué es lo que tengo que levantar? Si despojo, ok. Entonces, ¿qué es lo que levanto en mi vida? Tengo que levantar la torre de Dios. ¿Por qué? Lo dice Proverbios 18, versículo 10. Tenemos que levantar la torre de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Esta torre tiene que establecerse en mi vida, rápidamente en mi vida. Amén. Amén. Y con esto, seguir realmente por un
itinerario del pacto. Tenemos nosotros un camino que recorrer. Hay un itinerario. Y ese itinerario es lo que habla, vamos a ver, en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10 dice que hay un camino que Dios ha puesto, que Dios ha preparado para que nosotros vayamos en él. Es decir, no vamos a ir por un camino que a mí me parece bien. Tenemos que recibir en este camino o en este itinerario la guía del Espíritu Santo. Señor, hazme sensible a la guía del Espíritu Santo. Hazme sensible, Señor, a ir por esa dirección que ya has preparado, por ese camino que ya has preparado por adelantado. Y mientras vamos por ese camino, tenemos que ver esas señales de guía que habla Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, para dejar realmente una herencia eterna a la siguiente posteridad. Esto realmente es un pacto muy importante, lo que tengo que despojar y lo que tengo que levantar. Vamos a levantar esa torre en nuestras vidas, vamos a levantar la torre de la palabra, vamos a levantar un itinerario en la cual me conduce hacia el campo de las respuestas. Vamos a dejar una señal de guía para nuestra siguiente posteridad. Y con esto vamos a desafiarnos. Vamos a tener un desafío. Vamos a tener un desafío. ¿En qué nos vamos a desafiar? ¿O cómo nos vamos a desafiar? Si nosotros vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 14, todos los que subieron al aposento alto de Marcos, dice, estaban perseverando en oración. Perseveraban en oración. Y en aquellos tiempos, subir al aposento alto de Marcos era estar propenso a la muerte, porque se había levantado una gran persecución. Pero a pesar de todo, los apóstoles subieron al aposento alto de Marcos y oraban unánimes en oración. ¿Cómo vamos a desafiarnos? En oración. ¿Por qué razón? Porque es a través de la oración que nosotros vamos a confirmar nuestra identidad. Es a través de la oración que nosotros vamos a confirmar nuestro respaldo. Es a través de la oración que nosotros vamos a confirmar que Dios no solamente oye nuestras oraciones, sino que Él también responde nuestras oraciones. Amén. Amén. Él responde nuestras oraciones. Por eso, cuando ellos oraron, Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué significa eso? Tomarán la palabra. Vuestros jóvenes soñarán, verán visiones, aún vuestros ancianos soñarán. Esto realmente es evangelismo y la evangelización. Amén. ¿Dónde empieza? Cuando nos desafiamos con la oración. Ahí empieza todo. ¿Y dónde se cumple esto? Esto se cumple en Hechos capítulo 2, 42, el tiempo del culto. Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Y la conclusión somos nosotros mismos. Amén. Nosotros somos la conclusión. Amén. Nosotros somos la heredad de Jehová. Somos los protagonistas que salvarán y sanarán el pasado. Amén. Amén. Ya todo nuestro pasado ha sido resuelto. Disfrutar esta salvación, mi pasado, presente y futuro, ya ha sido solucionado. Amén. Con este pacto vamos a entrar a un tiempo de oración. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar realmente creyendo que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Creyendo realmente que Dios, conforme a su voluntad y conforme a su propósito, Él va a responder en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar entonces. Si alguien tiene título de oración, pedido de oración, gustosamente. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ok, remanente. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Te damos las gracias porque nos has llamado como protagonistas que salvarán el futuro. Gracias porque nos has llamado como hijos tuyos, hijos de Dios que poseen el pacto del secreto de Cristo. Padre Dios, gracias porque todo nuestro pasado, presente y futuro ya ha sido resuelto
ya ha sido consumado, Padre bueno. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo hacia el campo de las respuestas, hacia el campo del cumplimiento de tu palabra. Guíanos, Padre bueno, para que podamos alumbrar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Que todas las tinieblas se desvanezcan, que todas las tinieblas sean quebrantadas, Padre bueno, y donde vayamos se establezca tu reino. Donde vayamos se levanten las horas del trono celestial. Donde vayamos, Padre bueno, se levanten las horas pertinentes del trono en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y la siguiente posteridad. Padre Dios, te damos las gracias porque eres un Dios de pacto, porque nos has llamado con un plan, porque nos has llamado con una hora, para hacer una hora específica, Dios, para levantar a la siguiente posteridad, levantar, Padre bueno, a los remanentes, levantar el movimiento bíblico de los remanentes, levantar el movimiento bíblico del evangelismo. En este día, Padre bueno, te queremos pedir, Padre bueno, por tu hijo Herman García. Padre Dios, llénalo con tu Espíritu Santo. Restaura su salud por completo, Señor. Por causa de las misiones, por causa del evangelismo, restaura su salud, Padre bueno, y levántalo como un discípulo absoluto. Levántalo, Padre bueno, como un testigo de Cristo, como el protagonista de la historia que salvará y sanará todo su pasado, todo su presente y todo su futuro con el pacto de solo Cristo. Padre, levántalo, Padre bueno, y que pueda ser guía para la siguiente generación. Levántalo, Padre bueno, como un discípulo que pueda dejar señales de guías para la siguiente generación. Padre Dios, provéele lo necesario, Dios. Restaurale la fuerza espiritual, dale la fuerza de la sabiduría, dale el poder físico, dale, Padre bueno, el poder humano, dale el poder de la economía para que no dependa de este mundo, sino que 100%, al 300% pueda depender del trono celestial. Así mismo, Padre bueno, te pido por la remanente Daya y por tu hija Jackie Hidalgo y por tu hijo Romel Lázaro. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas, que podamos disfrutar, Padre bueno, la bendición de Emmanuel en nuestras vidas, Padre bueno. Padre, que en todo tiempo podamos proclamar tu palabra, que nuestro único objetivo sea solo Cristo, solo el Reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Padre, oro por el tiempo remanentes de adolescentes. Te pido, Señor, para que levante, Señor, la época de fin de semana remanentes de adolescentes, Señor. Padre, encamínanos siempre hacia tu perfecta voluntad, que toda la iglesia pueda restaurar la economía de la luz por causa de las misiones, que podamos restaurar la economía de la luz por causa de los remanentes, que podamos restaurar la economía de la luz por causa de las misiones, que podamos restaurar la economía de la luz por causa de la siguiente posteridad, Señor. Guíanos hacia el campo que has preparado para poder levantar la iglesia representativa, una iglesia, Padre bueno, que levantará con el poder de Cristo, con el poder del solo Reino de Dios y con el poder de tu Espíritu Santo. Una iglesia, Padre bueno, que tenga los tres atrios: el atrio de los gentiles, el atrio de la oración y el atrio de los remanentes, Padre bueno, para salvar el futuro. Padre, bendícenos cada día con tu presencia y te pedimos, Señor, que donde vayamos, toda la fuerza de la oscuridad sea quebrantado. Que donde vayamos, Padre bueno, la luz de Cristo resplandezca. Que donde vayamos, Padre bueno, todas las obras de la oscuridad sean destruidas. Y mientras nosotros vivimos en este mundo, que vayamos preparándonos al 300%, Dios. Te damos las gracias por la vida de tu hijo Arthur, por la vida de tu hija Andreina. Te damos las gracias por la vida de tu hijo Leo, Señor, por tu remanente Andrés, por tu remanente Roxana, por tu remanente Napsumi, por tu remanente Daya, por tu hija Jacqueline, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo, fortalécelos, Padre bueno, y donde vayan, Padre bueno, puedan ver el cumplimiento de tu palabra en sus vidas y en sus campos. Oramos, Padre bueno, por todos los hermanos que están conectados en las redes sociales, para que todos juntos podamos recibir una doble gracia de tu palabra. Encamínanos siempre, Señor, hacia tu perfecta voluntad, y que podamos ser uno, un solo cuerpo, como Dios Trino es uno, e ir hacia la meta absoluta que ya has preparado de antemano para todos nosotros. Padre Dios, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre en que se sujetan todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde
Recuerden que mañana tenemos tiempo de fin de semana remanentes. Aquí en la iglesia tenemos clase de inglés, así que están invitados remanentes que están siguiendo esta secuencia de clases. El día domingo tenemos culto presencial a las 10 de la mañana, están todos invitados. Y de acá nosotros nos despedimos de todos los hermanos y acá nosotros nos vemos el lunes. ¿Bien? Dios les bendiga y que todo, recuerden que todo ha sido ya consumado. Muy buenas noches.